tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestra lección número 3 de esta lección de escuela sabática. Y para esta semana el título es Controversias. Durante todo el ministerio de Jesús hubo controversias debido a que Jesús vino a enseñar correctamente las cosas espirituales, a mostrar realmente cómo era Dios, ya que por los años de pecado que llevaba el pueblo de judío y la nación de Israel, se habían introducido cosas que no tenían nada que ver con el principio o la realidad. Es lo que vamos a aprender esta semana a través de las distintas narraciones, que son 5, y también vamos a aprender un método que usa Marcos para explicar algunas cosas que sucedieron en el ministerio de Jesús. Vamos a leer nuestro texto de memoria que está en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. Dice así: También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. La primera historia que aparece en el estudio de esta semana es la curación de un paralítico. Y llama mucho la atención porque este hombre se acerca a Jesús, pero hay cierta dificultad para que se acerque porque hay mucha gente en Capernaum, en la casa. Es allí donde sus amigos tienen la idea de subirlo al tejado, abrir el techo y bajarlo a Jesús. Y la expresión de Jesús interesante: y viendo Jesús la fe de ellos. Quiere decir que la fe es algo que podemos ver. La fe, así como el amor, se demuestra en acciones. Él vio la fe de ellos al subir al amigo, al abrir el tejado, al bajarlo. Una fe que cura, una fe que transforma, una fe que permite la obra de Dios en el corazón del hombre. Ahora, el punto importante de esta historia es que este hombre se acerca a Jesús buscando sanidad física. Pero cuando llega, Jesús menciona las palabras que causaron la primera controversia. Y es que Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Es algo interesante, ¿no? Si yo no puedo caminar y me acerco a Jesús para que Él me cure, lo que yo quiero es caminar. No quiero que me perdone pecados. Pero cuando este paralítico se acerca a Jesús, Jesús le perdona sus pecados. Es allí donde en la mente de los fariseos que estaban ahí dice: pero ¿quién se ha creído? Es un blasfemo. ¿Cómo es que va a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y lo interesante es que la Biblia menciona, Marcos menciona, que Jesús empieza a leer la mente de ellos. Obviamente esto no es obra humana. Jesús es divino, conoce los pensamientos de ellos y entonces hace una pregunta muy interesante. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o que te levantes y que camines? Definitivamente para mí decirle a alguien tus pecados te son perdonados es más fácil que alguien que camine, porque el perdón de los pecados es algo que no se puede ver y el caminar sería algo muy difícil, que yo le diga a alguien: oye, camina. Realmente esas palabras de Jesús trajeron controversia en cuanto al tema de la salvación y la salud. Fíjense que la Biblia nos presenta un cuadro donde la sanidad y la salvación siempre van juntas. El perdón de los pecados y la sanidad van juntos. Entonces, viendo y sabiendo Jesús lo que ellos pensaban, entonces le dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Interesante fue el momento en que todos pudieron ver a ese hombre levantarse. Jesús hizo lo difícil. Y lo difícil no era que el hombre caminara. Lo difícil era que sus pecados le fuesen perdonados. Hay una relación entre la salvación y la sanidad de las personas. Y hay otro problema serio aquí. Y es el detalle
de ver a estos religiosos preocupados por las formas, más que por hacer el bien a esta persona. La forma en que entendemos a Dios rige nuestra forma de tratar a los demás. Para ellos, las formas eran más importantes que la sanidad de esa persona. Y todavía eso existe hoy. Tenemos la iglesia plagada de personas que se preocupan más por las cosas que por las personas. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? ¿El templo o las personas que se congregan en el templo? Cuando la importancia es las cosas, tú vas a cuidar que todo esté limpio, tú vas a cuidar que todo esté en orden, que haya reverencia, aunque el que venga se sienta mal, aunque nadie le dé la bienvenida, aunque nadie le preste atención, no lo inviten a comer, o si se ausenta tampoco lo llamen o lo visiten. Esa religión falsa de mucha formalidad, yo recuerdo escuchar personas que decían, yo soy muy formal, yo tengo mucha experiencia en las cosas de Dios, yo tengo años de estar en la iglesia y eso me ha hecho una persona muy reverente y sé las cosas que siempre están en orden. Y no está mal la formalidad. No está mal el orden en la iglesia y no está mal la limpieza y todos esos detalles lindos de la formalidad. Pero la religión va más allá, a la misericordia, va más allá de un simple reglamento. La religión es amor. Estos hombres perdieron de vista lo que realmente Dios mira, que es la justicia, la misericordia y la humildad, según Miqueas capítulo 6. Lo que el Señor pide de nosotros va más allá de una formalidad. Esa formalidad que a veces nos hace ser una cosa en la iglesia y como que fuese un vestido que nos quitamos los otros días de la semana. Esa norma tan alta que a veces ponemos y que queremos que todos lleguen allá y que hay que poner la norma alta siempre. Sin embargo, Dios espera de nosotros que seamos compasivos como Él es compasivo con nosotros. Es cierto que hay reglamentos, es cierto que hay formas, pero Dios ve las intenciones del corazón. Cuando somos amables con las personas, cuando estamos interesados en el bienestar de las personas, es realmente lo que trajo las primeras controversias. Aparte de que Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, una frase que se utilizaba para denotar al Mesías, y eso trajo controversias. ¿Qué controversias estás pasando ahora en la iglesia o en tu familia? Muchas de las controversias tienen que ver con la forma en que entendemos a Dios. Si entendemos a Dios, nuestras formas van a tomar sentido. Nuestra amabilidad será reconocida y las intenciones del corazón irán acompañando nuestra fe. Dios quiere misericordia. Después de este incidente vinieron otras dos controversias que están narradas en el estudio de esta semana. La primera es el llamamiento de Leví. Eso trajo controversia aún dentro de los discípulos. Ustedes saben que los publicanos eran odiados por los mismos judíos, porque los publicanos eran los que cobraban los impuestos a los judíos, pero para Roma. Es decir, que un publicano era un vendepatria. No sé si entienden la expresión. Una persona que trabajaba para otra nación que subyugaba al pueblo de Dios. Y por eso eran odiados, por eso eran personas que no eran bien recibidas en ninguna casa. Aún sus familiares tenían que alejarse de ellos y muchos los odiaban porque ellos vivían bien, ellos tenían riquezas adquiridas de mala manera, aparte de que se les pagaba bien, metían su mano en los impuestos y ellos vivían de una forma cómoda siendo israelitas en el tiempo de Roma. Los publicanos, en forma especial Leví, que llegó a ser discípulo de Jesús, causó un revuelo, una controversia grande entre los religiosos de su tiempo. Y es que justo cuando el Señor llama a Leví, dice que fue a casa con todos los demás a comer en casa de Leví, y ahí donde se menciona, oye, ¿cómo puede comer con los pecadores, con los
los publicanos. ¿Qué clase de Mesías es este? A veces hacemos división de las personas. Nos llamamos hermanos y decimos que todo es lindo mientras estamos en el templo. Pero siempre tenemos nuestros grupos y tenemos nuestros gustos y alejamos a las personas que no calzan con nuestros intereses. Entonces menospreciamos a los que tal vez no tienen las comodidades que tenemos nosotros, y en la iglesia se pueden ver grupos increíbles trayendo dolor al corazón de Dios. Porque Jesús le dijo a ellos: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Aquí se autodenomina Jesús por primera vez como el médico divino que viene a sanar el corazón. Saben, el cielo estará lleno de pecadores. El cielo estará lleno de publicanos, lleno de rameras, lleno de ladrones que fueron tocados por el Evangelio de Dios. Hay espacio en los brazos de Jesús para el pecador. La iglesia tiene que entender eso. La iglesia no puede ponerle una X a una persona y retirarla como si ya no tuviese salvación. Yo recuerdo un incidente donde había un grupo de oración y de repente entró alguien ahí a ese grupo. Era en tiempo de donde se hacían reuniones así online, por Zoom, y en esa reunión entró uno allí y todos se quedaron asustados por ese que entró allí. Y hasta cuando se acabó el programa y todo, algunos se preguntaban: ¿y qué hace este aquí orando? Como si la persona que se equivocó no puede orar. Como si la persona que falla o que es dejada de un lado o separada de la iglesia ya no merece la eternidad. ¿Con qué actitud nosotros nos referimos hacia aquellos que están equivocados cuando nosotros sentimos que tenemos la razón? Yo estoy abrumado por la cantidad de santos que están apareciendo en estos últimos días, con la capacidad de juzgar al otro, de condenar al que hace una cosa, que si pone un arbolito, eso es del diablo, que si sopla un globo, eso es malísimo porque estamos dañando la tierra. Y nos vamos otra vez a las formas y diabolizamos todo lo que podemos. Todo lo que hacen los demás es diabólico, menos lo que nosotros hacemos. ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Que todas las personas que se pasan criticando a los demás simplemente están tapando cosas que hacen ellos mismos y que son peores que las que ellos juzgan. A veces cuando tenemos un espíritu así muy fariseo, un espíritu de decir esto está mal, todo es pecado, esto aquí y acá, nos estamos olvidando de que Jesús por los tales murió, que el pecador tiene esperanza en la sangre de Jesús, que el pecador puede acercarse a un Jesús que lo va a recibir. Y otro tema que fue controversial en los días de Cristo, lo menciona Marcos también, fue el tema del ayuno. Los fariseos ayunaban unos días, los discípulos de Juan el Bautista ayunaban otros días, y se acercan a Jesús y ven que sus discípulos no ayunan y le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Qué interesante la respuesta de Jesús al decirles que, bueno, estaban de fiesta. Cuando hay una fiesta no se puede ayunar. No sé quién sería capaz de saber que va a haber una fiesta y decir: este día voy a ayunar. Porque uno en las fiestas quiere comer y quiere comer bien rico. La felicidad es parte de la vida del ser humano. Dios quiere que seamos felices y la comida nos hace felices. Entonces hay que comer bien, hay que alimentarnos bien, pero hay que comer delicioso y disfrutar. Jesús comía y bebía y lo empezaron a criticar por eso. Entonces Jesús aprovecha para decir las palabras maravillosas de el viejo vino y el nuevo vino, de los odres viejos y los odres nuevos, la tela vieja y la tela nueva. Él está explicando que la enseñanza de los fariseos era vino viejo, en odres viejos, en tela vieja, y que si se podía el evangelio como una tela nueva rompería la tela vieja. Es decir, necesitaban odres nuevos, necesitamos un nuevo corazón. Para entender el evangelio, para entender el plan de Dios, necesitamos desaprender algunas cosas de nuestra religiosidad y ser un poco más amables y empáticos con el ser humano. El evangelio va más allá del ayuno. Por eso hay un capítulo entero donde se explica
que el ayuno es hacer el bien, que el ayuno no es solo aguantar hambre y poner cara de tristeza o publicar estoy ayunando. No, el verdadero ayuno es amar al prójimo, es alimentar a la viuda, es hacer el bien. Eso es verdadero ayuno. ¿De qué sirve estar yo aguantando hambre si me siento superior a los demás? Si realmente no estoy cumpliendo con el evangelio, que es un evangelio de amor y misericordia. Mientras estudiaba esta lección le decía, Señor, yo quiero ser un odre nuevo, para que coloques vino nuevo en mí, lo que el Señor requiere de todos. Y el Señor requiere misericordia. El Señor requiere amor hacia el prójimo. Requiere que podamos dejar a un lado las controversias vanas. Aquellas cosas que nos dividen y que no permiten la obra del Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión. Mientras los discípulos estuvieron así divididos, se aceptaban o no a Mateo, Jesús lo llamó. Llamó pescadores, llamó a mujeres que no tenían un pasado lindo, llamó a Zaqueo, llamó a mucha gente que no eran apreciadas por los demás. Y todavía en su muerte murió en lugar de Barrabás, un asesino. Así que podemos ver que el Evangelio es un vino nuevo, pero para que haga fruto y no se dañe el odre, nuestro corazón, de esa enseñanza, también debe ser renovada. Hay que tener cuidado con nuestras costumbres. A veces criticamos mucho a otras iglesias que son muy tradicionales y hacen cosas solo por tradición. Ni siquiera saben si lo dice o no la Biblia, pero por tradición lo hacen. Y nos sentimos que somos mejores que ellos. Pero cuidado, nosotros como adventistas también somos tradicionales. Tenemos cosas de tradición, y que nos hacen sentir muy felices. Cuidado con esas costumbres no bíblicas que estás haciendo como que fueran ley. Y así estás haciendo daño y controversia en cosas que no deberían ser controversias en estos días finales. Porque tenemos una tarea, una misión, y esa misión requiere la unidad del cuerpo de Cristo para poder cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. Otra controversia que tuvo Jesús fue el día en que los discípulos recogieron espigas y ya le cayeron a Jesús rápido. Jesús les responde sobre el incidente donde David va y toma los panes de la presencia que eran prohibidos para alimentarse. Y nuevamente recalca el hecho de que el hambre es más importante que la forma. Tenemos tantas formas en cuanto a los mandamientos que nos olvidamos el sentido de los mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. El sábado es de reposo. Entonces vas en la calle, ves una persona que necesita ayuda y como es sábado, haces la vista gorda y te vas. No ayudas. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que la forma es más importante que el principio. El principio, Jesús está diciendo, el sábado es un día para hacer el bien. Y les dice que si un animal cae, ¿qué se hace? Pues se recoge. Y ellos lo hacían. Es decir, para ellos era una pérdida, un negocio grande. Si ellos iban para la sinagoga y en sábado se le caía una oveja a un pozo, ellos la sacaban porque no querían perder y se iban para el templo. Pero ahora que Jesús estaba haciendo milagros en sábado, que estaba permitiendo que sus discípulos comieran en día de reposo, eso sí era malo. Entonces, las formas nos impiden ver el verdadero evangelio, hermanos, amigos. El verdadero evangelio es amor a Dios, amor al prójimo. La controversia fue tal que los fariseos empezaron a planificar la muerte de Jesús. Qué interesante. Estaban peleando porque Jesús estaba quebrantando un mandamiento y para acabar con la controversia decidieron hacerle mal, quebrantar otro mandamiento, matar. Hacer planificación para matar a alguien, para ellos estaba mejor que alguien curara a un enfermo, un endemoniado, un hombre con la mano seca o que comiera en sábado. ¿Ven lo ilógico de esta clase de religión? La religión falsa está comprometida en las formas. La religión verdadera tiene que ver con el amor al prójimo. Tiene que ver con la misericordia, con tratar con respeto a toda persona. Hay algunas personas que siendo religiosas
hablan mal de otros, inventan chismes, buscan, indagan. Son gente perversa que planifican el mal de otros miembros de la iglesia. Y a eso le llamamos religión, pues será una religión falsa. La verdadera religión ama, la verdadera religión une, la verdadera religión entrelaza a las personas, no difama. La verdadera religión es una religión del corazón, transformado por Dios, que le permite amar a los que se equivocan, porque todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos menospreciar a nadie, aun cuando se haya caído, aun cuando haya resbalado o aun cuando piense diferente a nosotros. El amor debe permanecer sobre todas estas cosas. Y ahora viene el sándwich, la parte más interesante del estilo de escribir de Marcos. Y es el famoso sándwich donde coloca dos temas, uno al principio y uno al final, y en el medio él va a hacer otra ilustración. La primera habla sobre la familia, son dos versículos que hablan de la familia de Jesús. La familia de Jesús va como a detener a Jesús porque no entendían su misión y empiezan a decir, vamos a tomarlo porque está fuera de sí, es decir, está loco. Yo no sé si tú conoces a alguien que se te acerca a decirte, oye, necesito que oremos por tal persona porque esa persona está loca. Yo recuerdo un incidente mientras estaba pastoreando una iglesia donde un hermano se me acercó bien preocupado. Yo creí en su sinceridad. Me dijo, pastor, quiero que venga a mi casa. Yo creo que mi esposa tiene un demonio porque ella es, y empezó a dar una lista de cosas terribles que hacía. Yo dije, está bien, vamos a visitarla. Me preparé espiritualmente para enfrentar al demonio. Pero qué cosa que cuando yo fui a visitar, salió una hermanita sencilla, sincera allí, con su humildad. Me empezó a explicar lo que ella hacía y por qué su esposo se molestaba. Y yo me di cuenta que el demonio era él. Es decir, que nosotros somos fáciles para decir, no, este está fuera de sí, pero a veces nosotros somos realmente el problema. Eso es justamente lo que pasó con la familia de Jesús. Empezaron a decir que es una acusación muy seria decir que alguien está loco. Y empezaron a decir, no, está loco, vamos a detenerlo. Y esta historia hace como una pausa porque es de 2 versículos. Y entonces Marco empieza a escribir otra parte de la historia. Y luego regresa a la historia de la familia, donde a Jesús lo detienen y le dicen, oye, tu familia te está buscando. Y él dice, ¿quién es mi padre y mi madre sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió? En el lapso de eso, entonces está la historia donde a Jesús lo atacan diciendo que él está sacando demonios en nombre de Belcebú. Y Jesús le dice, una casa no puede estar dividida, sino que contra sí mismo lucharía. Él está explicando que Satanás mismo se afectaría si él mismo se saca. No puede ser en nombre de Belcebú. Parece una ironía porque él está mencionando que un reino no puede estar dividido para que permanezca, pero su familia como que estaba dividida. Sin embargo, Jesús resuelve esa ironía al decir que todos los que hacen la voluntad de Dios son su familia. Quiere decir que la familia va más allá de los nexos de sangre. La familia va a la lealtad, a la misericordia y a la creencia del mismo Dios. Somos hermanos cuando creemos las mismas cosas. Y a veces podemos encontrar más familia dentro de la iglesia que en la propia familia, porque en la propia familia tenemos gente que practica brujería, que tiene vicios y que no quiere saber nada de Dios. Entonces se convierten más nuestros hermanos en familia que los que nosotros les llamamos o que por sangre son familia. Así que el mensaje de este sándwich es maravilloso. Y esta forma de escribir se va a repetir unas 4 o 5 veces más en el Evangelio. Estudiemos la lección. Evitemos esa religión de formas y vayamos al corazón, donde están las personas sufriendo. La gente no necesita nuestra palabrería. La gente necesita nuestra fe movida en acciones de misericordia. Vamos a orar para que Dios nos permita ser esa iglesia que ama.
Oremos. Señor, damos gracias por tu lección, una lección muy importante. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos centrado en las formalidades y no en las necesidades de los demás. Ayúdenos, Señor, a evitar las controversias. Ayúdenos a entender verdaderamente el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a ser misioneros en este tiempo. Y gracias, Padre, por este mensaje. Bendiga a todos mis amigos y hermanos que lo van a estudiar. Pues lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.